¿qué hacemos? O salimos nada más con el nuevo médico. Total. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, transmitimos por las redes sociales de la red Herbol, también nuestra señal va por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK de Sucre. En los últimos días hubo un remesón en la justicia boliviana porque dos de los presos más emblemáticos de la política nacional han salido de prisión y han sido llevados a detención domiciliaria. Pues eso ha provocado la pregunta de si es que la justicia ha recuperado su independencia, como ha señalado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, o es que esto obedece a los nuevos aires políticos producto de las elecciones donde ha ganado la oposición. Además, la pregunta pendiente es, ¿qué ha pasado con la reforma estructural de la justicia? Todavía queda por hacerla, la reforma está pendiente, ya se ha hecho algo con la llegada de los nuevos magistrados, en fin, son varias de las preguntas que queremos explorar en este programa. Ya tenemos a nuestro panel listo, a los que vamos a dar la más cordial bienvenida. Empezamos con Ramiro Orías. Él es oficial de programa senior en la Fundación para el Debido Proceso y es un jurista de talla internacional. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, Mary. Un saludo a todo el panel. Un gusto de compartir con ustedes hoy. Es politóloga y se podría decir que es la revelación de las redes sociales de este año en materia de contenido político. Adelante, Natalia. Muchas gracias por la presentación. Un tremendo honor estar aquí con ustedes, también con Ramiro. Así que nada, espero que podamos conversar sobre estos temas y develar un poco qué hay por detrás de todo lo que está pasando ahora. Muy bien, y nos acompaña la doctora Katia Saucedo. Ella es jurista independiente, docente, ex autoridad nacional, columnista. Bienvenida, Katia. Un gusto, Mary, estar con ustedes esta mañana. Un saludo especial a los otros dos ponentes. Y bueno, desmenuzaremos si realmente la justicia es independiente a lo largo de este espacio. Perfecto, hemos preparado un par de láminas que nos ponen en contexto de la situación, así es que las vamos a ver, por favor. Adelante con esas láminas para que tengamos ese contexto. A ver, en primera instancia queremos leer así un pequeño párrafo del instructivo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia que ha sido emitido el 22 de agosto de 2025. Después de las elecciones, y dice lo siguiente: todas las autoridades jurisdiccionales en todos los tribunales departamentales de justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les invisten, en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, proceden a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra los ciudadanos Yanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca y Marco Antonio Pumari Arriaga. Tenemos una más que nos ilustra cuál es la situación de los detenidos actualmente. Veamos esa lámina, por favor. Luis Fernando Camacho se encuentra con detención domiciliaria, pero cumpliendo sus actividades como gobernador de Santa Cruz. Él ha asumido esta función nuevamente. Marco Pumari también está con detención domiciliaria y ha anunciado que va a regresar a la actividad cívica, pero también a la actividad política. Yanine Áñez sigue en la cárcel, pero espera la revisión de la sentencia de 10 años de cárcel por el caso Golpe 1. En los demás casos, los jueces se declararon incompetentes. Nadie duda que los tiempos de detención preventiva de estos tres presos se han sobrepasado, ¿no? De sobremanera. De hecho, sabemos que, por ejemplo, Yanine Áñez lleva 4 años y 5 meses presa. En el caso de Pumari estamos hablando de 3 años y 8 meses y en el de Luis Fernando Camacho, 2 años y 8 meses. Obviamente el debido proceso no se estaba cumpliendo con ellos y nadie duda de que ha sido una medida justa. Sin embargo, la duda es la que les planteaba al principio. Se ha recuperado la independencia, ya se ha hecho la reforma de la justicia. ¿Qué implican estos aires? Empezamos con Ramiro Orías, por favor.
Definitivamente esto es resultado del nuevo cuadro político que existe en el país, luego de cerca de 20 años de un proyecto de poder que implementó desde el diseño de la nueva constitución política del Estado un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, de pérdida de los balances necesarios que se establecen para el funcionamiento de una república. Recordemos que cuando se aprobó la nueva Constitución, una de las primeras medidas fue el acortamiento del mandato de las altas cortes. Se provocó la renuncia del Tribunal Constitucional de ese entonces y se adoptó un régimen transitorio que finalmente llevó a la elección judicial y se seleccionaron candidatos por 2/3, el 2011 y el 2017. Todo este esquema fue permeando y hasta las más bajas instancias del sistema judicial y pues el sistema de justicia se volvió en el brazo jurídico del proceso de cambio, ¿no? Hoy vemos que coincidentemente con nuevos actores en el sistema de justicia que llegaron sobre todo, a nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, parecería que hoy tienen la posibilidad de actuar con mayor libertad. Ahora, claro, hay algunas críticas al instructivo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia porque se ve como que él estaría incitando a estas liberaciones, ¿no? Sin embargo, el instructivo es muy claro y pide al Poder Judicial que revise los plazos y las condiciones en las que han sido detenidos estas personas. Ahora, claro, el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, de Pumari, son casos emblemáticos, pero que reflejan un uso más extensivo y prolongado de la prisión preventiva como pena anticipada y que afecta casi a un 66% de la población penitenciaria, ¿no? Actualmente en las cárceles del país casi 2/3 de los detenidos son presos sin condena, y allí donde hay sentencias estamos pasando una situación compleja de presos sin condena, condenados sin juicio, porque donde hay sentencia es porque se los presiona para, mediante estos métodos abreviados, a que se inculpen y se tenga una sentencia. Entonces, en ese sentido, Bolivia no está viviendo una situación de normalidad institucional. Estamos en un proceso de recuperación, en un proceso de transición, y los estándares internacionales de independencia judicial establecen que cuando una sociedad está traspasando de un régimen autoritario, represivo, corrupto, a una normalidad democrática, se pueden tomar algunos mecanismos ad hoc especiales para reponer las libertades públicas, para reponer el debido proceso. Y en ese sentido, entendemos que la instructiva del presidente del Tribunal Supremo de Justicia está contribuyendo a establecer un marco de normalidad para que es la excepción, la prisión preventiva no sea la regla, y aquellas personas detenidas puedan defenderse en libertad de los cargos que se le imputan. Muy bien, quiero preguntarle a Natalia Aparicio si ella considera también que es un principio del retorno a la institucionalidad en el tema de la justicia. La hemos escuchado opinar en las redes sociales y nos ha intrigado su punto de vista y queremos escucharla con más detalle aquí. Adelante, Natalia. Sí, desde mi perspectiva, más bien esto que ha ocurrido es la muestra clara, en realidad, de lo terrible que está manejada la justicia, ¿no? Justo ahora que se produce esta segunda vuelta, cuando ya hay un claro panorama del escenario político, de la nueva reconfiguración de poderes en este sistema de partidos fragmentado al que estamos pasando y ya no al predominante. Entonces, me parecía una cuestión muy evidente de lo mal que está administrada la justicia en nuestro país y que sigue siendo un problema, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que primero hay que tomar en cuenta que si bien estos, tanto Janine, Pumari y Camacho, estos llamados presos políticos, no han tenido un debido proceso, evidentemente, sí, la justicia ha actuado con favoritismo, ¿no? Y eso se ha demostrado con los mitines llevados a cabo por los presos, por los reos. Hubo un mitin en San Pedro después de que se ocurrieron estos eventos el viernes, principalmente la liberación de Camacho, diciendo que evidentemente la justicia está actuando por favoritismo, no por una intención real de reformar la justicia, de llegar de nuevo a esta institucionalización de nuevo la justicia, ¿no? Porque si no, la decisión política y la decisión judicial hubiese sido para todos y sin embargo no lo es. De hecho, de 33,000 presos en este momento, 18,500 no tienen sentencia, ¿no? Entonces, por supuesto, queda cuestionarnos y para la justicia, ¿qué? O sea, todos estos otros reos, 18,500, cuentan, no cuentan, solamente cuentan si tienes un caso mediático. Entonces, para mí es simplemente la profundización constante todavía de esta justicia. Por otro lado, ¿por qué hasta ahora Romer Saucedo no se pronuncia sobre los autoprorrogados? ¿No? Entonces, hay muchos temas ahí que denotan que claramente me parece que ha sido una posición pragmática de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a favor incluso de ellos, ¿no? Porque si entra un nuevo gobierno, si hay un nuevo órgano, bueno, va a haber un nuevo órgano ejecutivo, esto va a mover la arena política y entonces, como sabemos que en Bolivia no existe la independencia de estados, creo que la independencia perdón, de órganos de poder, entonces, evidentemente, desde mi perspectiva lo han hecho para cuidarse también ellos mismos, porque si continuaban con esto, podían iniciarles a los magistrados proceso por no velar por el debido proceso. Entonces, para mí responde a una cuestión pragmática, individual de estos magistrados y que, bueno, claramente se denota con estos factos, ¿no? Con estos hechos fácticos. Solamente para 3 reos no se pronuncian sobre los autoprorrogados y por otro lado también me cabería a mí cuestionarme si es que realmente vamos a regresar a una institucionalidad o a una justicia imparcial, ¿no? Porque si hacemos revisión histórica, desde los cronistas en la colonia nos hablaban de el uso de la justicia, del poder, para unos pocos, ¿no? Y si continuamos y simplemente nos vamos a las hemerotecas, encontramos los periódicos de los años 60, de los años 50, con el sencillo hecho de ver las notas que había también una crítica muy dura a la justicia, al sistema de justicia boliviano, ¿no? Se habla muchísimo de las vacaciones judiciales que sucedieron durante las dictaduras militares, entonces también me cuestiono si es que vamos a volver a una institucionalidad o si es que de verdad los bolivianos estamos llegando a un proceso donde nos estamos cuestionando en realidad la construcción de institucionalidad en nuestro país, dado los antecedentes históricos que tenemos de un pésimo manejo. Obviamente las elecciones judiciales me parece que han empeorado muchísimo más el panorama. Elegir por voto popular a los representantes de la justicia ha sido un error. Entonces, eso también ha profundizado esta desinstitucionalización, pero me parece que la crítica debe ser a la estructura y no así a un cierto periodo de tiempo, sino a la estructura. Pero ahí me quedé por ahora. Ojo con el dato que nos trae Natalia Aparicio, que también lo dio el Defensor del Pueblo. Dijo que el 58.2% de los detenidos en Bolivia son detenidos preventivos y eso equivale exactamente a 18,500 presos. Entonces, técnicamente es posible hacer una liberación masiva de 18,500 presos o será un proceso que se va a ir revisando. Katia Saucedo, díganos cuál es su opinión respecto a este instructivo emitido por el presidente del TCJ. Adelante. A ver, antes de contestarle precisamente su opinión, quiero un poquito desmenuzar todo este asunto. A ver, primero, la detención preventiva per se no es ilegal. Hay una detención preventiva que es legal, que es aquella que hay una duración de los procesos que establece el sistema procesal penal. La detención preventiva ilegal se produce cuando esos plazos han sido excedidos. Partamos de ahí, es decir, no todo detenido preventivo es ilegal, ¿no? Ese es un primer elemento.
Un segundo elemento es que, a ver, el sistema procesal penal establece básicamente lo siguiente. Primero establece la duración de las etapas. Investigación preliminar, 90 días, etapa preparatoria, 6 meses, duración máxima del proceso, 3 años. Esos son los plazos que establece el sistema procesal penal. Cuando esos plazos se vencen y no hay una decisión de la autoridad judicial sobre el caso, el mensaje es no hay pruebas, ¿no es cierto? Y no se puede mantener a una persona privada de libertad cuando las pruebas no son concluyentes. Ese es un primer elemento. El segundo es que hay una autoridad competente para determinar, para precautelar estos temas de la detención preventiva, y es lo que todos conocemos como el famoso juez cautelar, que es ese juez contralor que participa en la etapa investigativa y la etapa preparatoria, que no toma decisiones sobre el proceso en sí, pero que en realidad tiene dos funciones elementales: precautelar los derechos del procesado, del acusado, del encausado, y la segunda función es precisamente controlar los plazos de la duración de la detención preventiva. Esa es una función del juez cautelar. ¿Qué significa que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia haya tomado la decisión de enviar el instructivo? Yo no lo encuentro ilegal, el instructivo. El instructivo es un documento enmarcado en la legalidad, pero ahí hay un reconocimiento implícito de que si Marco Pumari y el gobernador Camacho salieron porque se vencieron los plazos de la detención preventiva, hay una autoridad judicial responsable que ha omitido el cumplimiento de su deber, y son los jueces cautelares. En ese instructivo faltó de que el juez cautelar tenga que ser sometido a proceso, ¿no es cierto? Porque ha incumplido su función elemental, que es controlar los plazos de la detención preventiva. Ese es un elemento importantísimo. Entonces, el que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que a mi criterio lo puede hacer, adopte esa decisión de ordenar que se revisen los plazos, es un reconocimiento claro, explícito, taxativo, de que hay un juez que ha incumplido funciones. Esos jueces ya deberían estar siendo sometidos a proceso por el Consejo de la Magistratura. Creo que eso no ha sucedido hasta ahora, ¿no es cierto? Yo también tengo que corregir un poco lo que dijo Natalia, porque efectivamente, inicialmente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la revisión de los plazos procesales de estos 3 casos, pero luego, ante la crítica ciudadana y los entendidos en la materia, emitió, entiendo, otra orden para que se revisen todos los casos donde la detención preventiva se haya excedido. Es posible que haya una liberación bastante importante de gente que está detenida. Entonces, lo que yo sí creo es que efectivamente hay una especie, lo habíamos dicho, ¿se acuerda, Mary, en un par de entrevistas antes, de que la justicia se movía al compás de los vientos políticos? Y una muestra no es precisamente esta. Una muestra viene cuando Yanine Áñez asume el poder, luego tiene que dejarlo y la justicia va cambiando, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional emite de una manera absolutamente sorprendente una declaración donde dice, sí, el periodo de gobierno de la señora Áñez es constitucional, cuando no tenía por qué hacerlo, ¿no es cierto? O sea, no tenía por qué decirlo porque no había un proceso abierto sobre ese tema, pero lo dijo. Es decir, sí comparto de que hay un movimiento, digamos, de la justicia, de repente se les ocurre revisar la detención preventiva, de repente hay una revisión masiva de quienes están detenidos preventivamente, porque el juez que lo liberó a Camacho y el juez que lo liberó a Pumari y que le dio detención domiciliaria, ha actuado legalmente, pero esto debió hacerlo antes, no ahora, ¿no es cierto? Debió hacerlo mucho antes, porque los plazos se vencieron mucho antes y era su función hacerlo. Entonces yo creo que ahí hay un mix, ¿no es cierto? Yo considero que la actuación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por si acaso no tengo ningún parentesco con él, por si a alguien se le ocurre pensar que lo estoy defendiendo porque tengo algún parentesco, no es así. Apellido igual, ¿no? Muchos apellidamos por si acaso. Bueno, en realidad creo que es un acto legal, es un acto justo lo que él ha hecho, ¿no es cierto? Pero sí creo que hay una responsabilidad de los jueces cautelares y que deberían ser sometidos a proceso inmediato, porque hay un incumplimiento de deberes. Y yo no afirmaría que la justicia todavía es independiente. Una justicia independiente tiene mucho más que esto, ¿no es cierto? Son pequeñas señales de que hay vientos de cambio. Yo me quedaría ahí por ahora para no asumir una suerte de prejuzgamiento prematuro. Pero aún no se puede decir que la justicia es independiente. Lo tendremos que ver cuando haya designaciones, cuando haya nombramientos, cuando haya un caso que le interesa al nuevo gobierno y el Tribunal Supremo se anime a fallar en contra
o el Tribunal Constitucional emita una sentencia no popular que no le gusta al gobierno, yo creo que ahí podríamos afirmar que la justicia es independiente. Por ahora hay vientos de cambio. ¿Influenciados por el cambio político? Sí, no tengo dudas, pero a mi criterio favorables. También seguramente le vamos a tomar el pulso a la justicia ahora que ha llegado Arturo Murillo a Bolivia, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la actitud que toman respecto a este caso de un hombre fuerte del gobierno de transición que está acusado de corrupción, además comprobada tanto en Estados Unidos como en Bolivia. Bueno, yo quiero invitarles a escuchar un pedacito del discurso de Romer Saucedo, el presidente del TCJ, en su intervención que hizo en el aniversario de Montero. Escuchemos, por favor, ese video. Veamos ese video. Algunas críticas de algunos opinólogos que ahorita se están rasgando las vestiduras, criticando que por qué hemos hecho esto después de las elecciones. Veníamos de unas elecciones judiciales cercenadas, unas elecciones judiciales donde nos restringieron a los cruceños elegir autoridades del Tribunal Constitucional y la recortaron a intereses y caprichos de algunos políticos. Y no podíamos permitir nosotros que eso vuelva a pasar con las elecciones nacionales. ¿Quiénes fueron los que garantizaron que vayamos a las elecciones del 17 de agosto? ¿Acaso no fue el órgano judicial a través de sus jueces? Y ahí estuvimos diciéndolo de frente, que ningún juez iba a ser mercenario de la democracia. Quisieron golpear al órgano judicial destituyendo a una magistrada electa por el Departamento de La Paz. Más de 500.000 votos le dio ese departamento a la magistrada Fagni Coakira. ¿Y qué hicimos? Terminó el ministro de Justicia preso con toda su red de delincuentes en el caso Consorcio. Y vienen ahora a querer cuestionar cuando recién llevamos 7 meses, cuando le dijimos a Bolivia: tengan paciencia, tengan fe, que estamos haciendo las cosas de cara al pueblo. Y lo hemos sostenido públicamente. Ya no va a haber un órgano judicial que sea el instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda. Y a todos nuestros compatriotas que están fuera, vuelvan a su casa, vuelvan con su familia. La justicia se ha restablecido en Bolivia y vamos a garantizar el derecho al debido proceso. Nunca más ningún perseguido. Bueno, y también en ese mismo acto se encontró con Luis Fernando Camacho, que acababa de ser liberado por acción de este instructivo. Veamos esa foto, por favor, creo que la tenemos por ahí, para que ustedes la recuerden. Ahí está Romer Saucedo y Luis Fernando Camacho en un saludo que podría ser casual, evidentemente estaban los dos en un evento público en Santa Cruz, sucede un día después de la liberación. Muy bien, yo quiero preguntarle a Ramiro Orías qué opina de este tipo de discurso, es decir, él dice que vuelvan los exiliados políticos. ¿Quiénes son los exiliados políticos? Todos pueden volver en masa, es decir, no hay formas, no hay un debido proceso de revisar uno por uno para decir, este sí es un exiliado político, este sí es un refugiado, este vuelva, este no puede, este tiene que responder a la justicia, en fin. ¿Cómo ve esa generalización del tema? Adelante, Ramiro. Sí, definitivamente hay vientos favorables de cambio, hay un nuevo contexto para avanzar en una agenda de reformas para la justicia y la clave es cómo hacer que estas golondrinas no queden, no pasen como un hecho aislado y las injusticias que se cometen dentro del sistema de justicia se reduzcan al caso Camacho, Pumari, tal vez Áñez y unos cuantos más. Como esto, que es un hecho, digamos, aislado, a partir de estos casos emblemáticos, se traduzca en políticas públicas institucionales para reponer derechos en una magnitud tan grave que hemos visto de casi 18.000 personas en prisión preventiva. Inclusive hay casos también ya de sentencias condenatorias en casos de relevancia política. Y muchos de los exiliados también han dicho, bueno, preferimos ser prudentes y esperar todavía a ver qué pasa, ¿no? Porque, digamos,
una amnistía generalizada para todos los que tengan prisión preventiva, digamos, no corresponde. Ya la doctora Saucedo establecía ahí una prisión preventiva para el caso de crimen organizado, de abuso de menores, de asesinatos, que es justificada. Primero hay que ver de esos 18.000 cuáles son la prisión preventiva más allá del plazo razonable, y de esos cuáles les corresponde, y tiene que haber algún mecanismo para ver caso a caso, no puede haber una amnistía generalizada, ¿no? Ahora, lo que han hecho en otras experiencias es establecer comisiones de la verdad, mesas para la justicia y la reconciliación. Por ejemplo, en el caso del Ecuador hay una experiencia muy interesante donde se estableció una mesa integrada por personalidades notables del Ecuador, que recibían denuncias de casos de persecución política o de presos políticos, porque en el periodo de Correa hubo también una instrumentalización muy extendida de la justicia para perseguir a los disidentes y a los oponentes políticos, ¿no? Y recibieron como 1.000 casos, y de esos 1.000 casos evaluaron en base a los criterios que da el propio derecho internacional de los derechos humanos. Recordemos que el trabajo sobre detención arbitraria establece 5 categorías de lo que se puede tipificarse como una detención arbitraria. Una tiene que ver cuando hay detenciones sin base legal, sin el debido proceso. Otra es cuando hay detenciones arbitrarias por ejercer un derecho fundamental, cuando ha sido impuesta en falta de imparcialidad, independencia, cuando ha sido castigado como castigo a opiniones políticas, y finalmente cuando hay detenciones administrativas de personas refugiadas, migrantes o exiliados, ¿no? De estas 5 categorías, el grupo de trabajo ha hecho un análisis en un caso específico. Recordemos que hay un informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas en el caso de Luis Fernando Camacho, precisamente, y establece que de las 5 categorías, en Bolivia se están dando 4, solamente la de migrantes, digamos, no se ha logrado constatar, digamos, para detenciones administrativas de migrantes o refugiados. Las otras 4 han sido corroboradas por un órgano imparcial, independiente, externo a la disputa política, como es el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tiene que haber un mecanismo especial, un mecanismo ad hoc, una suerte de comisión de la verdad. Tal vez, inclusive habría que preguntarnos si esta tarea los bolivianos la podemos hacer solos, o qué dosis de cooperación internacional necesitamos. En otras sociedades, por ejemplo en El Salvador, después del conflicto armado hubo una comisión de la verdad constituida por Naciones Unidas, ¿no? Hay mecanismos híbridos, mitad nacional, mitad extranjeros, que le dé toda la credibilidad y rigor para que las conclusiones y las recomendaciones que dé este tipo de comisión pues sean recomendaciones creíbles, y que no estamos ahora en un periodo de revancha política, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estos aires no pueden quedar como un elemento aislado, y marca más bien el inicio de un proceso que tiene que ser institucionalmente manejado. Muy bien, interesante la propuesta, ¿no? Comisión de la verdad, ¿no? Comisión de la verdad para definir, cuáles son los casos que ameritan liberación inmediata, amnistía, etcétera, etcétera. Porque evidentemente hay muchísimos, ¿no? De hecho, diferentes organizaciones han hecho algunos estudios y han detectado más de 300 casos de perseguidos políticos bolivianos, muchos de ellos viviendo fuera del país, otros presos, otros clandestinos. Es más, 3 han muerto. Hablamos de Marco Aramayo, de José María Bakovic y también del señor Manuel
Manuel de Potosí. Recordemos, hay 3 presos que han muerto siendo perseguidos, ¿no? La situación no ha sido fácil, ha sido durísima durante los 20 años de hegemonía del MAS, que se ha traducido también en una hegemonía de la justicia. Sin embargo, ahora quiero darle la palabra a Natalia Aparicio para preguntarle si ella se rasgó las vestiduras, como dice el presidente del TCJ. Adelante, ¿qué opina de ese discurso? No, en realidad me ha parecido un acto muy positivo de parte de los magistrados, poder hacer respetar el debido proceso. Le agradezco a Katia por la actualización sobre este tema, pero por supuesto a mí no deja de llamarme la atención que después de que se haya realizado un mitin, después digan, ah, no, bueno, es para todos y se va a revisar para todos, ¿no? Creo que ese tipo de detalles dicen cosas y que no deberíamos dejar pasar si es que queremos ser una ciudadanía, una sociedad civil atenta, auditando y fiscalizando a estas autoridades. Sin embargo, sí, la verdad es que me ha alegrado por este tema de que debe velarse el debido proceso. Ya Amnistía Internacional y la CIDH habían emitido diversos informes ya hace años atrás explicando este problema que había de vulneración de derechos. Y me suscribo también a la perspectiva de Ramiro Orías, cuando dice deberíamos tener una comisión, la verdad, para revisar todos estos casos y por supuesto desde mi perspectiva creo que definitivamente observación internacional debería existir, puesto que realmente en nuestro país se ha destrozado la independencia de los órganos del Estado, ¿no? Se ha seguido destrozando y quizá este último periodo ha habido una profundización de la misma, pero como decía, siempre tuvo esta carencia, este problema, ¿no? Entonces, creo que más bien el tema de la justicia, si bien puede darnos tal vez un cierto aire fresco, eh, creo que las reformas estructurales son necesarias. Rodríguez Belcé hablaba sobre una reforma total de la justicia y que por supuesto tiene que ver con una voluntad política de todos los actores, no solamente de ciertos magistrados, no solamente del órgano ejecutivo, sino que debe haber una suerte de acuerdo nacional para cambiar el Código Penal, para cambiar todas las, digamos, todo el entramado de las regulaciones bolivianas, ¿no? Para realmente ir a lo profundo. Y por supuesto, creo que me alegra también escuchar esto de justicia más allá de la derecha e izquierda. Es quizá uno de las cuestiones que más necesita nuestro país, superar esta falsa dicotomía de la izquierda y la derecha y empezar a pensar en términos de funcionarios íntegros o no íntegros. Funcionarios que trabajan de acuerdo a la ley o se saltan la ley. Creo que hay que empezar también a reformular eso en el imaginario social, en el imaginario colectivo, de dejar de pensar o masistas, antimasistas, Creo que hay que empezar a poner sobre la mesa gente íntegra o gente que está dispuesta a vender la justicia, dispuesta a vender su conciencia. Creo que también tenemos que dar un vuelco hacia ese lado. Ojalá superemos la polarización. Sin embargo, los signos de los últimos días nos hablan de que hay un reflote de esta diversidad de visiones respecto al país, reflotando aspectos como, por ejemplo, étnicos, regionales, en fin, ¿no? Frente a eso, obviamente, ojalá prime el diálogo, el consenso, en fin. Algo que decía Natalia es qué pasó con la reforma estructural de la justicia. Con eso quiero ir con Katia Saucedo. A la luz de estos nuevos resultados electorales, en el sentido de que ahora hay 2 partidos de oposición que están disputando la segunda vuelta, ¿será más fácil encarar la reforma judicial? ¿Cómo debería hacerse esa reforma judicial a la luz de estos resultados? Ya tenemos la conformación de la Asamblea Legislativa, va a ser una asamblea más plural que las anteriores, donde el MAS tenía o 2/3 o mayoría absoluta, pero ahora hay una composición más plural. ¿Cómo sería esa reforma, Katia Saucedo? Adelante. A ver, yo he revisado los planes de gobierno de ambos candidatos, Tuto y Rodrigo Paz, y le doy mi opinión muy rápido. En el caso de Tuto Quiroga veo que hay un proyecto un poco más, digamos, más disgregado, más profundo, ¿no? Se menciona claramente el tema de quitar la elección popular,
se menciona terminar con los prorrogados y una serie de cosas interesantes. Tanto Tuto como Rodrigo Paz hablan de instaurar nuevamente la carrera judicial, que creo que es un elemento importantísimo en este proceso, ¿no? La carrera judicial. Yo no estoy nunca de acuerdo con esos procesos de reforma total. ¿Por qué? Porque yo les recuerdo que el MAS anunciaba eso, ¿no es cierto? El MAS decía, vamos a reformar totalmente la justicia, la vamos a convertir en una justicia de exportación y miren dónde estamos, ¿no? En un basural. Esa es la realidad. Yo creo que cuando se hace un proceso de reforma de justicia hay dos temas iniciales que quien está reformando esa comisión, donde seguramente va a haber cooperación internacional, va a haber gente entendida en la materia, creo que hay dos elementos que se tienen que trabajar primero. Lo que se necesita reformar con el diagnóstico respectivo y lo que es bueno mantener. Y eso fue de repente lo que el MAS obvió cuando inició su gobierno. Destruyó todo, ¿no es cierto? Destruyó la carrera judicial, que tenía un buen avance. Destruyó los dos primeros tribunales constitucionales, que eran buenos tribunales constitucionales, y nos dejó este pequeño monstruo de 4 cabezas con el que tenemos ahora. Entonces, creo que esos anuncios de reforma total a mí me provocan escalofríos. Yo prefiero ser un poco más sensata, ¿no es cierto? Como le digo, hacer un diagnóstico de la situación, encontrar lo bueno que todavía se mantiene, de repente hacer algunos ajustes y finalmente definir qué se va a reformar. Me preocupa enormemente, Mary, la reforma total, porque usted sabe que para hacer una reforma total, por ejemplo, eliminar de cajón la elección popular, que comparto con Natalia que no fue el mejor sistema, ¿no es cierto? Creó más problemas que bondades. Usted tiene que llamar a Asamblea Constituyente, porque si usted va a reformar los elementos fundamentales de la Constitución, donde se incluyen el tema de los derechos ciudadanos, usted tiene necesariamente que llamar a constituyente. ¿Qué significa una constituyente? ¿No es cierto? Ya sabemos lo que significa una constituyente. Entonces, yo preferiría irme por un proceso de reforma parcial, donde usted identifique claramente los puntos a reformar, haga ciertas adecuaciones que mejoren el sistema. Y otro elemento en lo que yo quiero detenerme, cualquier reforma judicial, sea como se haga, con comités ad hoc, con participación de cooperación internacional, con gente experta, si usted termina el proceso de reforma, Mary, y nombra a magistrados vinculados políticamente y con ideología, no sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, donde uno tiene que detenerse con muchísimo énfasis es precisamente en la probidad de quienes van a ocupar esos cargos. Probidad. Las elecciones judiciales han sido un proceso basado en idoneidades, cartones, especializaciones, estudios, etcétera, pero nadie se dedicó a la probidad, ¿no es cierto? Nadie se dedicó a mirar las posiciones de esa persona a lo largo de su vida. ¿Qué hizo esa persona? ¿Cómo contribuyó al Estado de Derecho? ¿Fue procesado? ¿No fue procesado? ¿Qué opina sobre, no sé, la diversidad sexual, el tema LGTB, el matrimonio igualitario? ¿Qué opina sobre la detención preventiva? O sea, nadie se detuvo. Era un examen frío, ¿no es cierto?, donde usted marcaba crucecitas, ¿no es cierto? Tatín Marín de Don Pingüe también puede dar buenos resultados, pero nadie se dedicó a indagar sobre la probidad, esa carrera personal que usted tiene en la vida, ¿no es cierto? Entonces, esta es la consecuencia de lo que tenemos hoy. Entonces, yo además de la reforma, que como le digo, mi posición no es total, mi posición es mirar con grado de objetividad y serenidad lo que uno tiene al frente. Y segundo, hacer un énfasis notorio en el tema de probidad. La Constitución dice claramente que para elegir, para nombrar a estos magistrados se necesitan 2 condiciones, idoneidad y probidad. Lo hemos hecho en base a cartones, pero no hemos mirado lo otro, ¿no es cierto? Y yo estaba revisando el otro día el proyecto de ley transitoria para la elección de los vocales electorales y se repite exactamente la misma historia, idoneidad, nada de probidad. Entonces, detengámonos en esos otros elementos que son importantes y ahí me adscribo un poco a lo que decía Natalia sobre el tema de la honestidad, la decencia, la probidad. Es difícil medir, Mary, es muy difícil, pero creo que es un tema que nos tiene que... Es muy subjetivo, ¿no? Más que dedicarte a reformar absolutamente todo, miremos, sí, pero por ejemplo hay países que lo hacen bien, por ejemplo en Estados Unidos, a usted le indagan hasta lo que usted dijo cuando estaba en el kinder, ¿no es cierto? Precisamente por eso, porque están tratando de llevar a una persona que pueda, cuando decida un caso, alejarse
de todos esos criterios que influencian tu vida de una u otra manera. Entonces, yo creo que esas son las pequeñas recetitas, ¿no es cierto? Cuidar de no armar una cosa tan grande que sea inmanejable, ¿no es cierto? Y que tengas que reformar absolutamente todo. Yo me inclinaría más por una reforma parcial muy meditada, mirar un poco lo bueno que puede haber, porque no creo que todo sea tan malo, ¿no es cierto? Seguramente hay pequeños espacios ahí donde hay contribuciones positivas. Y tercero, dedicarse de manera inexcusable a garantizar la probidad en el ejercicio de estos cargos. Me quedo con dos palabras que me han encantado de la última intervención de Katia Saucedo. Una, la sensatez, y dos, la probidad. La sensatez para decidir una reforma pensada y además no total, sino hasta donde sea necesaria, no hacer tabla rasa de todo. Y la probidad para mirar más allá del currículum, ¿no? Más allá de lo que la gente sabe, sino lo que la gente es, lo que la gente siente, lo que la gente piensa, ¿no? Bueno, nos escribe, a ver, aquí tengo en el celular, nos escribe Javier Monroy Mariaca, no se recupera nada. Pensar lo contrario es una utopía, percepciones muy juveniles. ¿Y qué tiene con los jóvenes, Javier? A mí me encantan los jóvenes, ya quisiera tener 20 años menos. Bueno, no, y ponernos en la edad de la Natalia. Bueno, Ramiro Orías, ¿qué cosas deberían reformarse de la justicia? Katia nos habla de una reforma parcial, necesaria. ¿Usted diría que es lo más urgente que hay que hacer? Sí, definitivamente, como decía Natalia, el sistema de justicia está tan contaminado, demolido internamente, que necesita una reforma integral y completa. Hay mucho por hacer. Pero también, Katia nos decía, tenemos que ir por partes, ¿no? Entonces creo que hay que empezar por situar esta agenda de probidad y de integridad en la justicia, ¿no? Yo digo, Bolivia vive 30 años de reforma judicial, ¿no? Hemos hecho reformas constitucionales, primero hemos creado el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, después otra reforma constitucional dentro del Estado plurinacional, reforma procesal penal, nuevo Código de Procedimiento Civil. Hemos hecho reformas institucionales, reformas legales y constitucionales, pero sin embargo sigue el desasosiego y parece que nada funciona. Porque yo creo que la democracia boliviana le debe al país, después de 40 años, encarar con seriedad la reforma de la justicia desde el ángulo de la agenda de probidad. Creo que ahí no se ha hecho lo suficiente en relación a la carrera judicial, los mecanismos de ingreso, de evaluación de estas condiciones de probidad, ¿no? En ese sentido, creo que un buen inicio podría ser rescatar lo que fue la propuesta de los juristas independientes, donde participamos con Katia y otros colegas, que pues fue una propuesta que hace un par de años fue ampliamente debatida en el país, consultada con varios grupos, recibió cerca de 900.000 firmas, adhesiones. Esta podría ser la base para la construcción de los nuevos consensos políticos. La nueva Asamblea Legislativa casi en un 90% va a ser renovada por las nuevas 3 mayorías que salen de la primera vuelta, y sobre esa base se podría iniciar un proceso de reforma constitucional. Pero también hay un tema que tiene que ver con la gobernanza de la reforma, ¿no? Cómo ir implementando y midiendo los objetivos que estamos persiguiendo, ¿no? Muchas veces los objetivos políticos priman sobre los objetivos formales, ¿no? Porque a veces se plantea un objetivo formal, pero hay una agenda de poder, ¿no? Por eso que se dice Bolivia la reforma judicial imposible, porque primero hay demanda ciudadana, ¿no? La gente quiere un cambio. Hay apoyo de la cooperación internacional. En las propuestas de los 8 candidatos se hablaba de reformar la justicia, pero sin embargo
aparentemente conviene el statu quo y no se hacen los cambios significativos que el país requiere. En ese sentido, creo que en la agenda legislativa que vamos a tener a partir del próximo año, a partir de esta propuesta del Grupo de Juristas Independientes, empezar un proceso de construcción de acuerdos para avanzar desde esta primera instancia y luego abocar a un proceso, y aquí también no muchas personas lo han dicho, de saneamiento de la justicia. Yo creo que tiene que haber un proceso de depuración, porque es cierto que hubo unos avances en materia de carrera judicial en los últimos años, pero en el fondo pues fue un mecanismo bastante viciado, ¿no? Se agradeció sin procesos debidos a los jueces de carrera, se los declaró transitorios, se los echó, luego con invitaciones se nombraron jueces provisionales y luego a través de concursos cerrados, estos jueces provisionales se les fue dando el cargo de jueces titulares. Cuando la ley del órgano judicial decía que estas convocatorias deberían ser convocatorias públicas abiertas para que haya competencia, pero no fueron concursos entre los propios jueces provisionales. Entonces, hemos titularizado la mediocridad de carrera que entró por la ventana a través del sistema de provisionalidad. Hay algunos jueces buenos, algunos jueces que inclusive vienen desde años atrás, pero sin embargo esa no es la regla. Entonces, ¿cómo hacer? Esto es tal vez mucho más complejo inclusive que ver caso a caso las prisiones preventivas, porque es revisar caso a caso el escalafón judicial y evaluar quiénes se quedan y quiénes se van. Y ese creo que es la tarea más difícil. Se viene un arduo trabajo, enorme, largo, ¿no? O sea, todo es revisión, punto por punto, caso por caso, expediente por expediente, juez por juez, fiscal por fiscal, no sé cuándo vamos a acabar. Nos escribe Winsor Hernani Limarino, él es un excelente analista en temas internacionales, estuvo una vez en nuestro programa, le enviamos un saludo y nos dice, buen día, saludos cordiales y felicitaciones. Pregunto, ¿por qué no se inician las acciones de repetición en los casos en el que el Estado ha sido condenado a reparación patrimonial de daños y perjuicios? Los funcionarios públicos como policía, fiscales, jueces y otros no garantizarán un apego a la ley si no pagan el daño causado por sus actos. Ahí hay un término jurídico que yo se lo voy a dejar para los abogados, pero ahora quiero ir con Natalia porque quiero hablar un poquito de las víctimas de Sacaba y Sencata a raíz de la liberación de los líderes políticos de la protesta del 2019. Ellos han señalado, Natalia, que tienen miedo de que haya impunidad después de la liberación de los líderes políticos. Sin embargo, también han señalado antes que el gobierno del MAS los ha instrumentalizado, es decir, que nunca hubo justicia para ellos. Recordemos que ya han pasado más de 5 años desde aquellos hechos. Bien pudieron darles justicia, pero en realidad se juzgaron los hechos políticos y no así los temas concretos que tenían que ver con Sacaba y Sencata. ¿Cuál es tu apreciación al respecto, Natalia? Sí, bueno, primero aclarar que no soy abogada, por si acaso, y bueno, este tema de Sacaba y Sencata es un tema muy delicado para la población en general porque tiende también a polarizar. La gente a veces se tiende a pensar que los muertos se quedan con un color político y en realidad los muertos terminan siendo personas que trabajaban, que tenían familia, que tenían hijos, que tenían hermanas, hermanos. Entonces, un poco hay que humanizar a la gente que ha fallecido, ¿no? Más allá de la ideología política que hayan tenido, eso es necesario hacerlo ya pronto, humanizaremos. Ahora, hay un informe del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH, que deviene de la CIDH, esa misma CIDH que dijo que Yanine Áñez vulneró sus derechos, esa misma también reconoce que hubo un uso absolutamente desproporcional de la fuerza durante lo ocurrido en Sacaba y Sencata y ellos, el grupo interdisciplinario, ha calificado estos hechos como masacres, ¿no? Esa es una mirada internacional en la cual se ha intentado hacer
desde la forma más técnica. Entonces, claro, el problema es que el movimiento del socialismo evidentemente ha instrumentalizado a estas víctimas porque en vez de, digamos, empezar con un juicio de responsabilidades, se ha enfocado en el caso golpe. ¿No? En el caso golpe, justamente intentando hacer que se pueda juzgar este hecho por la vía ordinaria, porque, claro, hacerle un juicio de responsabilidades desde la perspectiva, y esto me corregirán también los abogados, era aceptar, no hacerle un juicio de responsabilidades, era aceptar que ella era mandataria constitucional del Estado, ¿no? O sea, en sucesión constitucional y un poco se caía ahí esa narrativa política que intentó y que intenta instaurar el gobierno de ahora, ¿no? Y el movimiento al socialismo también y en todas sus facciones. Entonces, claro, le han dado muchísima más importancia a este caso golpe para poder establecer una narrativa y no así la justicia real por estas personas de carne y hueso que tienen familias y que han sufrido, ¿no? La pérdida de sus familiares. Entonces, definitivamente sí ha habido una instrumentalización. El problema es que ahora el juicio de responsabilidades va a recaer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional se pondrá esto, si es que corresponde o no, y se va a elegir por voto, ¿no? De los asambleístas para ver qué corresponde. Y eso es algo que la otra parte ha quedado como muy impactado sobre esto porque puede haber una gran posibilidad, no se sabe, de que no se lleve a cabo este juicio y en ese caso las víctimas van a tener que apelar a organismos internacionales, ¿no? Pero definitivamente el uso de las víctimas es evidente y es reprochable. Todo esto también ahora es interesante lo que está sucediendo también con Arturo Murillo, quien ha presentado, viene de estar cumpliendo una condena en Estados Unidos por lavado y también por sobornos, puesto que hubo una compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y que se llevó a cabo la transacción a través de bancos estadounidenses. Entonces, bueno, también es necesario ver todo lo que ha pasado en global, ¿no? Arturo Murillo también ha demostrado esta otra cara, ¿no? Que puede tener también este otro tipo de gobiernos. Entonces, creo que fundamentalmente mantenernos críticos con todos los políticos, sin importar su posición, su partido, es fundamental, ¿no? Entonces, sí, eso podría decirte sobre estos hechos. Muy bien, ahora voy con Katia Saucedo, ya va a ser la última pregunta porque vamos a ir terminando el programa, para preguntarle justamente lo que decía Ramiro Orías, ¿no? De que se debería retomar la propuesta hecha por los juristas independientes. Ella fue parte de ese equipo, impulsó ese proceso de pedido de reforma desde la sociedad civil. Se puede hacer una reforma sin ir a una asamblea constituyente, decía ella, pero sin ir a una reforma constitucional, ¿se podría o no? Definitivamente hay que ir a una reforma constitucional. Y dos, si podría responderle a Windsor Hernani con esa pregunta de las acciones de repetición. Adelante. Gracias, Mary. A ver, empiezo por el tema de la reforma constitucional. Mire, Mary, cuando nosotros los juristas independientes iniciamos la elaboración de la propuesta, nos debatimos en un primer tema que fue, creo, el meollo del asunto. Planteamos eliminar la elección popular, era la pregunta. Si lo hacíamos, necesitábamos asamblea constituyente porque estaríamos afectando un derecho ya ejercido por los ciudadanos. Entonces, optamos por readecuar el proceso, ¿no es cierto? Y encontramos que en esa readecuación un tema fundamental era cambiar el método de preselección, porque ahí estaba el meollo del asunto. Y planteamos la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, es decir, sacar del ámbito político partidario, porque la Asamblea Legislativa, Mary, nos guste o no, es un espacio es un espacio político partidario donde hay representaciones políticas partidarias con sus intereses, sus formas de ver las cosas, pero además con presiones muy fuertes desde su propio partido u organización. Entonces dijimos, ok, vamos a plantear sacar el proceso de preselección desde la Asamblea Legislativa Plurinacional hacia un otro órgano
Comisión Nacional de Postulaciones que no tenga este elemento político partidario que creo yo que es el que hace muchísimo daño a los procesos. Nosotros nos dedicamos solamente al tema de la elección judicial, pero también hubieron por ahí algunos planteamientos de los otros integrantes del grupo que decían, ok, ¿y por qué entonces no hacemos que esta Comisión Nacional de Postulaciones elija también a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, elija también al defensor del pueblo, elija también a este otro? De repente es el momento de volverlo a discutir con esa mirada un poco más grande que ya no vaya solamente a la elección de los altos magistrados de las cortes de este país, ¿no es cierto? Es decir, extraer de ese órgano político partidario la selección de las altas autoridades. ¿Para qué? Para descontaminar, para quitar esa contaminación política que tanto daño le hace y le ha hecho a este país y que si se mantiene también va a seguir haciéndolo. Yo creo que otro elemento fundamental de la reforma, Mary, es garantizar la independencia judicial. ¿Cómo la garantiza usted? No solamente haciendo la declaración, a partir de la fecha todos los jueces son independientes y nadie les podrá decir nada. No basta eso. Hay formas y herramientas prácticas. Uno, por ejemplo, es el tema de consolidarle su presupuesto de manera independiente. Por eso nosotros planteábamos 3% de presupuesto para que el órgano judicial ya no negocie. Porque cuando el órgano judicial va y negocia su presupuesto, ¿qué hace usted cuando negocia, Mary? Cuando usted y yo negociamos, usted me dice, mira, yo te doy esto. Cedo algo. ¿Es cierto? Ok. ¿Qué tiene que dar el órgano judicial además de sentencias? Nada, pues. Entonces va y negocia sentencias, ¿no es cierto? Entonces dijimos, ok, sacamos ese proceso. Entonces, yo creo que, y el tema de probidad que vuelvo a insistir una y otra vez, no basta tener 5 cartones que digan que yo he hecho diplomado, masterado, doctorado y no sé qué cositas más en materia procesal penal. Tienen que mirar qué he hecho yo a lo largo de mi vida, cómo me he desempeñado yo profesionalmente a lo largo de mi vida. ¿Le engañé a mi cliente? ¿Estafé a alguien? Soy una persona que normalmente explota en ira y cuando explota en ira destruye lo que está a su alrededor. Esas son cosas importantes porque usted va a ir a administrar un despacho judicial, pero además usted va a ir a dirimir los derechos de la gente, que de repente va a ser gente que a usted no le guste personalmente. Bueno, no sé, no me gustarán los que tienen ojos azules, pero si soy juez, tengo que obviar que no me gustan los de ojos azules y tengo que dirimir en justicia, ¿no es cierto? Entonces, todos esos criterios tienen que valorarse. Entonces, hay un montón de cosas que reformar. Y yo quiero ahí otra vez irme a un tema que tocó Natalia, que es una pregunta que yo me hago todos los días. ¿Y los prorrogados? La respuesta es bien, gracias, ¿no? Porque siguen ahí ejerciendo funciones. No sé para qué. Hasta ahora logro entender, estoy aquí haciendo conjeturas. No sé para qué, pero siguen en funciones y nadie dice nada. Los prorrogados tienen que salir. Y ahí, Mary, me voy un poquito a hacer una analogía. Mire, yo me acuerdo que alguna vez alguien me preguntó, alguien muy enojado, y me dijo, es decir, que usted opina que no deberían estar los prorrogados y que haya vacío de poder. Mire, yo prefiero siempre vacío de poder a que hayan sentencias injustas, abusivas y plagadas de color político. Si hay que tener un vacío de poder un poquito de tiempo, yo creo que lo podemos soportar, no nos vamos a morir, pero sí nos vamos a ver muy afectados en sentencias basadas en política, en criterios del gobierno, en preservación de posturas político-gubernamentales. Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer, pero otra vez, apelo a que haya una reforma sensata, a que haya una reforma donde traiga beneficios, ¿no es cierto? Y no traiga un caos mayor al que ya tenemos. Entonces, yo creo que un elemento que no se puede excluir de la reforma es el análisis de la elección popular. ¿La quitamos? ¿La mantenemos? ¿La adecuamos? ¿O qué diablos hacemos con este proceso? ¿No es cierto? Son temas que... y yo quiero un poquito recordarles a ustedes, ya lo hizo Ramiro, pero lo voy a ratificar. El proceso de la propuesta de reforma que planteamos los juristas independientes tuvo exactamente 833.115 firmas. No llegamos al 20% del padrón electoral, pero pudimos haber formado 8 partidos políticos, se les exige 100.000. Entonces, es un número, creo que hay que respetable. Entonces, yo creo que con ese argumento de la cantidad de gente que le apostó por la propuesta que nosotros hicimos, valdría la pena que de repente se tome como documento inicial de trabajo esta propuesta que nosotros hicimos. No estoy segura que los juristas independientes vamos a estar todos prestos a colaborar en caso que se nos necesite, pero creo que tiene que ser una reforma sensata y pensada. Le voy a contestar ahora al señor que hizo la pregunta sobre reparación patrimonial. El tema de la reparación
patrimonial está prevista en la norma, está prevista en la ley SAFCO, es decir, que si hay un pago que se ha hecho a nombre del Estado cuando el perjuicio lo ha causado la ineptitud, la mala acción de un funcionario público, el Estado tiene la obligación de iniciar una acción de repetición y lograr que se pague ese daño que se causó. Bolivia ha perdido, creo que todos los procesos arbitrales que ha tenido en el gobierno del MAS, entonces me imagino que ahí habrá mucho que recuperar. Pero eso está previsto en la norma, el asunto es que se haga, ¿no es cierto? Entonces, creo que apelamos a un Estado más responsable, no solamente en el marco de respeto a las garantías constitucionales, sino en el marco de la sensatez, de la probidad. O sea, ¿qué queremos los ciudadanos? Un Estado responsable, un Estado que cumpla lo que nos promete, que pueda iniciar un proceso de reforma sensato, saludable para este país. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Muy bien, Katia Saucedo, muchísimas gracias por ese resumen de lo que quisiéramos los ciudadanos en una reforma judicial, empezando por una Comisión Nacional de Postulaciones para quitarle a la Asamblea Legislativa el peso que tiene en las designaciones de las altas autoridades del Estado. Bueno, yo les agradezco a los tres por haber asistido a nuestro programa. Tenemos más opiniones de nuestra audiencia, las vamos a leer luego porque ahora yo tengo entendido que muchos de ustedes ya tienen cositas que hacer. De hecho, Ramiro Orías, si no me equivoco, ya se desconectó. Voy a despedir en primera instancia a Natalia Aparicio. Gracias, Natalia, por haberle traído aire fresco, no a la justicia en este caso, sino al programa. Gracias. No, yo te agradezco muchísimo a ti, Mary, por tomar en cuenta las opiniones jóvenes en espacios como este. Sé que a veces causa un poco de duda tener, no sé, posiciones juveniles. Entonces, bueno, me alegra mucho que abras el espacio y realmente para mí ha sido un honor estar con Katia y estar también con Ramiro en este espacio. Muy bien, muchísimas gracias, Katia Saucedo, como siempre, por esa opinión experta en los temas judiciales. No, para mí pues siempre es muy grato estar con usted, Mary, y sobre todo con gente un poco más joven como Natalia, que bueno, nos da esa mirada que fíjese que es muy parecida, ¿no es cierto? Entonces, entre los jóvenes y los no tan jóvenes, tenemos similitudes en mirar las cosas que queremos para nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos también a Ramiro Orías por haber estado con nosotros. Él ya se ha retirado porque tenía una reunión Zoom que tenía que asistir. Pero bueno, ahora yo me quedo un ratito más con la audiencia porque voy a leerles algunos comentarios. Vamos a darles el noticiero, por favor, no se vayan. Jazmín Peñalosa nos escribe y dice, no es cuestión de cese de detención preventiva, es cuestión de estructura. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos la presencia de acusados al juicio si las otras estructuras encargadas de coadyuvar en eso no funcionan? Por ejemplo, la policía que no cumple con verificar detenciones domiciliarias. Por ejemplo, muchos uniformados son pagados para informar a los acusados y facilitar su huida del país. Se requiere un análisis integral porque la Administración de Justicia no solo es el órgano judicial. Y también nos ha escrito Sergio Mendoza, a quien le agradecemos, y dice, la justicia, para bien o para mal, siempre operó en función a quién está en el poder, al menos desde la época del MAS. ¿Qué cambios hacen falta para garantizar su completa independencia y a qué nivel? Esperamos ya haber respondido estas preguntas con nuestros expertos invitados. Bueno, quiero invitarles a ver nuestro resumen de noticias, que no lo hemos dado al principio por un problema técnico, pero aquí está el resumen de noticias de la semana enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Amigos y amigas de Sumando Voces, arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Contaminación minera. Decenas de comunarios de Viacha tomaron la alcaldía exigiendo el fin de la actividad minera por la grave contaminación con cianuro y metales que afecta el agua y los cultivos. Ante la presión social, el alcalde Napoleón Yahuasi promulgó una ley que declara a Viacha territorio libre de minería y ordena retirar las licencias a 23 empresas mineras, aunque denunció que la aprobación fue forzada por grupos movilizados. Los pobladores exigen que se reglamente y cumpla la normativa municipal. Polarización. En Bolivia, analistas advierten que la segunda vuelta electoral se desarrolla en un clima marcado por la polarización y la fragmentación, donde los discursos de confrontación predominan sobre la reconciliación.
Mientras la candidatura del PDC apela a un relato de ricos contra pobres y críticas a la prensa, la de Libre enfatiza la crisis económica e institucional, en un escenario donde persisten heridas históricas entre campo y ciudad y divisiones internas del MAS. Voto nulo. El voto nulo alcanzó un inédito 19,87% en la primera vuelta en Bolivia, impulsado por Evo Morales, lo que refleja un fuerte descontento ciudadano. Analistas como María Teresa Segada y Edgar Sánchez coinciden en que el desafío rumbo al balotaje será canalizar ese malestar mediante pactos y consensos que eviten mayor polarización y conflictividad, pues se espera que la mayoría de los votantes nulos opte por un voto útil en segunda vuelta. Población indígena. El censo 2024 reveló que el 38,7% de la población boliviana, equivalente a 4,3 millones de personas, se autoidentifica como indígena, una cifra similar a la de 2012, con 4,2 millones, aunque con una reducción porcentual debido al crecimiento poblacional general, que pasó de 10 millones en 2011 a 11,3 millones en 2024. En contraste, en 2001, el 62% de la población, es decir, 5,1 millones, se reconocía como indígena. Cumbre de Mujeres. La ciudad de Santa Cruz será sede de la tercera Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas Rurales, que se desarrollará desde este 4 al 7 de septiembre con la participación de lideresas latinoamericanas de Bolivia, Perú, Colombia y además del País Vasco de España. El encuentro busca tejer alianzas y redes de acción para la defensa de la biodiversidad y los territorios indígenas. Ponemos punto final a la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok estamos como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, les agradecemos por habernos seguido en este programa donde hemos hablado sobre la situación de la justicia, estos aires de cambio, qué significan, etcétera, y la reforma judicial pendiente. Me parece que eso quedó claro. Todavía no se hizo la reforma de la justicia. Evidentemente hay temas que están cambiando, pero falta ir al fondo, es decir, a darle independencia a la justicia, a cambiar la forma de elección de los magistrados, a darle un presupuesto, a ver el tema de la burocracia, el tema de la corrupción, en fin, son varios asuntos que quedan todavía pendientes. Les agradecemos por habernos seguido y nos vemos como siempre el próximo jueves con otro tema que le interesa a la sociedad civil. Chao, chao.